Conmigo, Adolfo Cafoglio, él es CEO para Centroamérica y el Caribe de Ipsos, una de las compañías de investigación de mercado más grandes del mundo. Adolfo, bienvenido a Panamá. Bien, gracias, Fernando, un placer. Bueno, vamos a ver estas gráficas y yo recuerdo que hace unos años Panamá llegó hasta 120 puntos en el índice de confianza del consumidor. Eso ha ido retrocediendo a números, pero realmente pues exiguos. ¿Qué indica este índice de confianza? Sí, desde hace prácticamente 12 años que Ipsos mide el índice de confianza del consumidor. Hemos visto año tras año, medición tras medición, un alto nivel de expectativas y de sentimiento positivo con respecto a la economía futura, presente, en todos los ámbitos, en el nivel de empleo, nivel de inversión, nivel de ahorro. Lo que empezamos a encontrar ya hace 4 años fue una caída que se mantuvo constante Sí. hasta el año pasado cuando hubo cambio de mandato. Y ahí, por supuesto, con todo mandato nuevo hay un resurgimiento de la esperanza y eso fue lo que inició o que nos mostraba un indicador de julio del año pasado un poco más expectante, con mejores augurios del futuro. Ahora, en la actualidad, por supuesto que esperábamos caída, porque la coyuntura Claro. mundial ha visto que todos los indicadores globalmente caigan. Pero en el caso puntualmente de Panamá, la caída fue marcadamente más fuerte que en el resto de los países. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en Panamá, un país que eh, ha manejado la crisis pues de forma bastante responsable y cuya pues salida de la crisis se pronostica como una de las mejores, con una de las caídas también económicas más bajas de toda América Latina? Es una muy buena lectura y una realidad. Pareciera que el panameño está mucho más preocupado por el futuro. Hay 4 subíndices que conforman el índice primario de sentimiento del consumidor. Uno de ellos es la inversión, la expectativa a futuro, y el otro es el nivel de empleo que tendrán. Tanto en el nivel de empleo futuro como la expectativa general de ahorro, de economía Uh -huh. y de inversión, ahí encontramos caídas muy marcadas. Así que tal vez recuerden que el índice está conformado de la gente de a pie, es Sí, sí. prácticamente la expectativa que tiene la gente. Y esta pandemia, restricción, cantidad de restricciones y golpe a la economía ha resentido mucho al panameño. Pues si vemos el índice global, nosotros, por ejemplo, en la expectativa tenemos 8 puntos porcentuales por debajo. Es decir, qué falta de liderazgo, falta de visión clara del futuro, ¿qué está afectando al panameño que no está afectando, por ejemplo, a un brasileño o un mexicano que tienen unas crisis mucho más profundas? Buen punto. Creo que podríamos hablar sobre la comunicación que ha tenido el gobierno y cómo ha planteado las distintas etapas. Si bien ha sido constante, pareciera que no ha sido clara. Uno lo ve permanentemente, nosotros hacemos también mediciones de lo que son las redes sociales y en las redes sociales encontramos una cantidad de preguntas a los anuncios, falta de claridad, y eso es necesario porque tanto el empresariado como el empleado o el trabajador asalariado tienen que tener claridad de lo que va a ocurrir, qué es Sí. lo que va a estar pasando en el próximo mes. Y por más que esté planteado, esa claridad, y ahora como por ejemplo Uh -huh. los bloques no tienen fecha y por lo menos se puede entender y las personas pueden comprender que haya cambios y ajustes, pero por lo menos tienen que tener cierto norte, ciertos lineamientos con fechas para poder planificar y poder de alguna manera no detenerse y no sentir que no van a tener un ingreso dentro de los próximos meses. ¿Por qué de todos el que peor resultado tiene es el índice de empleo? Pues los panameños creemos que va a seguir la informalidad siendo una de las normas en el empleo en Panamá.
no ven claro su continuidad en el trabajo después de que se haga el levantamiento de las medidas restrictivas? Bueno, hay que pensar esta crisis, que es una crisis global, pero también dinámica, ha logrado que todos tengamos empatía, que todos entendamos de qué se trata. Claro. ¿Por qué nos afecta a todos? Pero la realidad es que si bien nos afecta a todos, afecta de distintas maneras dependiendo qué tan cerca estés del problema, ya sea si es un familiar o alguien cercano que ha tenido un problema de coronavirus, o qué tan debilitado has quedado económicamente. Porque no es lo mismo una persona que sigue teniendo un salario, por más que no pueda cumplir completamente su rol, que haya sido reducido su jornada, que aquel que vivía de un ingreso diario. Sí. Entonces, en Panamá, muchas de estas personas están en esa situación. Y bueno, por supuesto que esto los ha habido afectado muy, muy seriamente. Está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Adolfo. Buenos días, Adolfo. Buenos días. Voy a aprovechar tu conocimiento histórico de todo este problema y para que nos puedas ayudar en Panamá a entender esto. Nuestro país, Voy a hacer lo posible. en nuestro país resulta ser tener mejor imagen en los organismos financieros internacionales que en la población a la que el gobierno sirve. O sea, si tú miras, nosotros en el mercado nos ha ido, yo diría, excelente en la colocación de nuestras acciones de venta y compra de bonos, de solicitud de préstamos. Mi pregunta es la siguiente. En Panamá, el ciudadano común, que es al que está dirigido este estudio, no está comprendiendo bien, y me corriges, esa es mi pregunta, no está comprendiendo bien lo que el gobierno está pretendiendo hacer y hacia dónde va, y esa falta de comprensión le lleva a tener más temores y a tener más aprensión y a tener menos confianza. Es una muy buena hipótesis y sin tener datos concretos yo podría adherir a la misma. Es simplemente hacer un análisis de lo que son, sin entrar en profundidad, algo muy por encima, nada muy técnico, entrar dentro de las redes sociales de los distintos ministerios y sus anuncios y ver la innumerable cantidad de pedidos de ampliación de información sobre cuestiones claves y claves, como es un salvoconducto, como es las medidas que están tomando. Por supuesto que le afectan y eso genera un ruido dentro de la población que se disemina y se va ampliando, ¿no? De la misma manera que trabaja el coronavirus. Por eso la comunicación y los problemas que hay también, seguramente han visto todas las medidas que han tomado redes sociales como Facebook, Instagram, para ser muchos más controlados y evitar que se propaguen malas noticias. Eso hace referencia al temor de no tener una buena comunicación. Y hoy en día las poblaciones requieren de los gobiernos transparencia y claridad. Quiero pasar a estas fases del coronavirus. ¿Qué significan y por qué tiene resultados tan diversos dentro de la homogeneidad que somos América Central y el Caribe? Buena pregunta. La realidad es que si bien es la misma pandemia y que nos afecta a distintos, es cíclica y va pasando por distintas etapas. Pueden recordar hace un mes y medio, o 2 meses, si bien veíamos casos de China, la realidad es que a todos los latinoamericanos nos terminó agarrando por sorpresa. Claro. Ningún gobierno estuvo bien preparado para recibirlo. Más allá de que pusimos en plan un montón de acciones, podríamos haber hecho más. Y eso fue al principio una etapa de negación. Después una etapa de preparación, donde nosotros fuimos y nos abastecimos preparándonos para estar encerrados. Después llegó una etapa de negación, donde pueden recordar ustedes mismos un momento que decían, no puede ser que estemos viviendo esto. Posteriormente una aclimatación, cuando uno empieza a cambiar sus hábitos y empieza a decir, bueno, esta es
lo que me toca vivir, debería empezar a hacer gimnasia dentro de mi casa, levantarme más temprano, hacer la tarea con los hijos, Sí. tener una call de trabajo con los niños pasando por la espalda. Bueno, cosas que antes no eran parte de nuestra normal. Posteriormente a eso, cuando los gobiernos empiezan a salir paulatinamente de los aislamientos, empezamos a sentir alivio. Y mientras empezamos a sentir alivio, cambia nuestro sentimiento. Si vemos lo que está ocurriendo en esos indicadores de Latinoamérica, Costa Rica, que ha tenido la verdad que una muy buena contención y están por lo menos 15 días, 10 días avanzados al resto de la región en cuanto a las etapas, ya comunicó su posibilidad o su plan de salida del aislamiento, la gente se manifiesta con mucho más alivio. Pero eso no es el final de la historia. No sabemos realmente cuánto más etapas tendremos. Sí sabemos, desde los casos que hemos medido en China, España e Italia, que posterior a este sentimiento de alivio vendrá de vuelta el temor. Un temor a entender que ya su economía no es la misma la del país, no es la misma la propia, y que por supuesto muchos de ellos estarán afectados en cuanto a tener o no tener empleo. Dentro de todas sus limitaciones, ¿crees que este resultado demuestra que la puesta a prueba del estado de bienestar en América Latina pasó la prueba? Para pensarlo, realmente en un gobierno, si vemos los datos que teníamos a principios de este año, la realidad, y si recuerdan los casos de Chile y los focos de reclamos en toda la región estaba revolucionada y quería cambios, actitudes, gobiernos menos corruptos, más responsabilidad, y de alguna manera eso se vio afectado en el momento que apareció la pandemia y volvimos a recurrir a la única fuente de solución, que eran los gobiernos. Sin embargo, los políticos y los gobiernos en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, tienen muy mala percepción. O sea, no han logrado revertir eso. Hoy en día, aquellos que están a la vanguardia del sentimiento positivo son, por supuesto, los científicos y los médicos. En un escalafón un poquito más abajo, los educadores. Y están resurgiendo las escalas de valoración de cada una de las profesiones. Por último, este sentimiento de los latinoamericanos, o por lo menos del área, sentimientos asociados al coronavirus, me llama la atención que, y lo mencionamos en la primera frase, que la principal preocupación es por aquellos vulnerables y débiles. Es decir, está por encima y casi 12 puntos por mi trabajo y mi seguridad financiera. Es decir, la gente tiene una sensación mucho más solidaria de lo que parece frente a esta crisis, más preocupados por el otro que por uno mismo. Es real. Y la pregunta es, y esto, pues haciendo el corte social, ¿esta es una sensación que es así en el mundo entero, de lo que ustedes miden, o es más afincada en América Latina versus un país anglosajón o un país asiático? Ha ocurrido por etapas en todo el mundo, pero está más marcado en esta región, por lo menos en este periodo. Y es una de las cosas que a nosotros nos sigue dando esperanza, que como sociedad seguimos pensando en el prójimo, seguimos pensando en el otro, a veces por sobre nosotros. Hemos visto una cantidad de demostraciones de solidaridad que a nosotros como seres humanos nos tiene que llenar de orgullo y de seguir dándonos esperanza. Por ejemplo, la sensación más baja de la escala es el sentirse solitario y estar aburrido. Es también pues una sociedad como la nuestra, donde la gente vive muy pegada una de la otra y donde uno tiene que vive más en comunidad. Esta es una sensación que es baja solamente en este área, o en el resto del mundo también. El que ha vivido siempre solitario no encuentra ninguna extrañeza en seguir viviendo solo.
Bueno, esto no tengo datos concretos en este momento para comparar con el resto del mundo. Lo que sí les puedo decir es que estos son una cantidad de opciones que se le da a la gente para que elija y dentro de las alternativas ellos eligen cuáles son las más importantes. Para nosotros en la región de Centroamérica y Caribe, la impaciencia por volver a la normalidad y el aburrimiento ha sido marcado, bien importante. Y pareciera que no han encontrado del todo la manera de entretenerse dentro de los hogares. Quizás es un nivel todavía importante de negación a que esto será una nueva normal y que nosotros tendremos que adaptar nuestras rutinas y acostumbrarnos a todo lo que estamos viviendo. Adolfo, Adolfo Gafoglio, CEO para Centroamérica y el Caribe de Ipsos. Gracias por esta entrevista. Un placer. Un Fernando, placer. Gracias. antes que te vayas, quiero decirle que Ipsos es la tercera empresa mundial que hace en estudios e investigaciones de mercado. Y tiene su sede en París, una gran empresa y tiene una gran experiencia en nuestro continente. Así es. Gracias, Adolfo.